Amados seres de luz, bienvenidos a nuestro canal. Este video fue creado especialmente para ti, que sientes que hay algo más allá de esta realidad, más allá de la vida que la sociedad intenta imponernos. Para ti, que sientes que has perdido el sentido de la vida y que, en algunos momentos, te encuentras en una crisis existencial, sin saber a dónde ir o qué hacer. Hoy hablaremos sobre el despertar espiritual y compartiremos las señales que indican que estás pasando por este proceso transformador. La primera historia que queremos compartir es la de Eckhart Tolle, un gran maestro espiritual contemporáneo que experimentó un profundo despertar de su conciencia a los 29 años. Hasta esa edad, Tolle vivía en un estado de ansiedad casi constante, con periodos intensos de depresión. Él mismo cuenta que, una noche, después de su cumpleaños número 29, experimentó una sensación de terror absoluto. Describe el silencio de la noche, los contornos difusos de los muebles y el sonido lejano de un tren como elementos que, de repente, carecieron de todo sentido para él. La aversión al mundo e incluso a su propia existencia lo consumían, y el deseo de aniquilación era más fuerte que la voluntad de seguir viviendo. En medio de esta experiencia de sufrimiento intenso, Tolle tuvo una revelación que cambió su vida para siempre. Se dio cuenta de que, si no podía vivir consigo mismo, eso significaba que había dos yoes, uno que sufría y otro que podía observar ese sufrimiento. Esta comprensión hizo que su mente se detuviera y, por un breve instante, se encontró sin pensamientos. Fue atraído hacia lo que describió como un vórtice de energía, una experiencia de vacío, y fue en ese vacío donde encontró la paz y la conciencia pura, lo que lo llevó a liberarse del sufrimiento. Después de este despertar, Eckhart Tolle comenzó a vivir en un estado de profunda paz y éxtasis. Sintió que nada en el mundo podía añadir algo más a lo que ya había alcanzado, y sus ojos empezaron a ver la vida de una manera completamente nueva, como si fuera la primera vez que vivía en el mundo. Comprendió que su verdadera naturaleza era la conciencia pura, más allá de las formas y las identificaciones del ego. Lo que no entendió en ese momento, pero que fue comprendiendo con los años, es que la intensa presión del sufrimiento había obligado a su conciencia a abandonar la identificación con el ser infeliz que había sido antes. Este relato de Tolle nos enseña que el despertar espiritual puede surgir de forma repentina, a través de una experiencia transformadora que disuelve la identidad del ego. El sufrimiento intenso puede ser un catalizador para la apertura de la conciencia, revelando la verdadera esencia del ser. En el siguiente segmento, exploraremos la historia de otro gran maestro espiritual, Mooji, quien también vivió una transformación profunda. Ahora continuamos con la historia de Mooji, un maestro espiritual ampliamente respetado, cuya jornada de despertar es igualmente inspiradora y transformadora. Mooji, nacido como Anthony Paul Moo, el 29 de enero de 1954, en la vibrante ciudad de Port Antonio, Jamaica, llevó una vida aparentemente común hasta que un momento crucial cambió su destino. Se destacó por su pasión por el arte, siendo pintor, creador de vitrales y, eventualmente, profesor en el Brixton College de Londres. Sin embargo, su vida tomó un rumbo completamente inesperado después de un encuentro fundamental con la espiritualidad. Mooji vivía una vida normal, enfocada en el mundo material, hasta que en 1987 conoció a un devoto cristiano que transformó por completo su percepción de la vida. Este devoto, llamado Michael, irradiaba una fe profunda y una sabiduría que rápidamente captaron la atención de Mooji. Las conversaciones que tuvieron sobre la vida de Jesús y los desafíos de la fe en el mundo moderno hicieron que Mooji comenzara a cuestionarse profundamente la verdad sobre la vida y el propósito existencial. Estas conversaciones sentaron las bases para su búsqueda espiritual más intensa. Después de este encuentro, Mooji le pidió a Michael que orara por él, y fue en ese momento cuando algo profundamente transformador ocurrió.
Muji se entregó a la oración con sinceridad, pidiendo que la presencia divina lo llenara y lo guiara hacia la verdad. Como resultado de esta oración, Muji fue inundado por una sensación de paz inmensa, una ligereza y alegría inigualables. Sin embargo, también sintió miedo de que esa paz desapareciera con el sueño. Pero cuando despertó al día siguiente, esa paz seguía presente, inquebrantable. Fue la primera señal clara de que algo profundo estaba ocurriendo en él. Este momento de despertar a la realidad de Dios como una presencia viva y activa lo transformó profundamente. Muji sintió que era guiado por una fuerza superior, una fuerza invisible que dirigía sus pasos. Experimentó un cambio interior tan profundo que su identidad y todo lo que había vivido antes se volvieron irrelevantes. Esta transformación lo llevó a abandonar su trabajo como profesor y a adoptar una vida simple, dedicada a entregarse completamente a la voluntad divina. En los años siguientes, Muji vivió en un estado de meditación espontánea, distanciado del mundo exterior y enfocado en su conexión con la paz interior. Vivía con muy poco, pero la alegría y la meditación constante llenaban su vida. Muji se refiere a este periodo como los años salvajes, cuando experimentó una entrega completa a la vida espiritual. Durante este tiempo, su hermana Julienne lo acogió en su casa, proporcionándole un espacio tranquilo y el tiempo necesario para florecer espiritualmente. Fue entonces cuando, en 1993, Muji sintió un fuerte llamado a viajar a la India en busca de más inspiración para su camino espiritual. Inicialmente, su destino era Dakshineswar, en Calcuta, donde había vivido y enseñado Sri Ramakrishna. Sin embargo, el destino lo llevó a otro lugar, los pies del Himalaya, donde encontró a 3 devotos de Papaji, un maestro iluminado de Advaita Vedanta. La presencia de estos devotos en su vida y la invitación a conocer a Papaji marcaron un punto de inflexión en su jornada espiritual. Muji finalmente conoció a Papaji en Lucknow, India, y este encuentro con el maestro iluminado fue un momento trascendental en su vida. Papaji, con su sabiduría y claridad mental, le enseñó a Muji que, para alcanzar la verdad, era necesario desaparecer completamente como individuo, despojándose de toda identidad personal. Esta enseñanza sacudió profundamente a Muji y lo empujó hacia una experiencia aún más intensa de entrega al vacío y a la conciencia pura. Esta experiencia con Papaji transformó a Muji de manera irreversible, y desde ese momento se dedicó a compartir su sabiduría con otros, ayudando a los buscadores de la verdad a alcanzar un estado de paz y conciencia profunda. A través de su presencia, Muji inspira a quienes lo rodean a conectarse con la paz interior y a vivir la verdad, sin las distracciones del ego y la mente. Muji nos muestra que, al igual que Eckhart Tolle, el despertar espiritual puede ser precipitado por momentos de transformación profunda, donde nuestra identidad anterior se disuelve y se revela la verdadera esencia de lo que somos. Ahora llegamos a la historia de Ramana Maharshi, uno de los maestros más venerados de la India y de la espiritualidad en general. Su camino hacia la iluminación está marcado por una experiencia espontánea de despertar que ocurrió cuando aún era un joven, sin ningún interés previo en la espiritualidad ni en prácticas religiosas. Ramana Maharshi, nacido Venkataraman Iyer, el 30 de diciembre de 1879 en Madurai, India, llevaba una vida normal hasta que, a los 16 años, atravesó una experiencia profunda y transformadora. Todo ocurrió en julio de 1896, cuando Ramana, al enfrentarse al miedo a la muerte, comenzó a cuestionar la naturaleza de la vida y la muerte de una manera única. Él relata que, de repente, fue invadido por la sensación de que estaba a punto de morir, y en lugar de buscar explicaciones externas, decidió investigar qué significaba realmente esto. Se acostó en el suelo, imitando un cadáver, como una forma de enfrentar directamente la muerte. Con sus extremidades estiradas y su respiración contenida, Ramana centró su atención en la pregunta de qué es lo que realmente muere.
se dio cuenta de que el cuerpo muere, pero el yo, la conciencia, permanece, trascendiendo el cuerpo físico. Durante ese momento de profunda reflexión, Ramana tuvo una experiencia directa y no intelectual de que él no era el cuerpo, sino el espíritu inmortal, la esencia eterna que no muere con la carne. Describió esto como una revelación directa y clara de su verdadera naturaleza, sin necesidad de lógica o razonamiento. Esta experiencia con la muerte y la percepción de su naturaleza espiritual inmortal cambiaron completamente su vida. Desde ese momento, sintió que su verdadera identidad no era el cuerpo ni la mente, sino el yo inmutable que trasciende el ego y las identificaciones de la vida cotidiana. La absorción en este yo se convirtió en su enfoque constante y su mente se volvió tranquila e imperturbable. A diferencia de otros maestros que pasan años realizando prácticas espirituales rigurosas para alcanzar la iluminación, Ramana despertó de manera espontánea. Su experiencia no fue el resultado de prácticas intensivas, sino de una comprensión directa e intuitiva de quién era realmente. A partir de entonces, comenzó a enseñar el camino de la autoindagación, animando a sus seguidores a preguntarse, ¿quién soy yo? Srenya, una práctica simple pero profunda que revela la verdadera naturaleza del ser. Ramana Maharshi nunca se preocupó por poderes espirituales, ni por fenómenos sobrenaturales, aspectos que a menudo distraen a los buscadores espirituales. En su lugar, enseñaba que la verdadera búsqueda era el autoconocimiento y la realización de la verdad interior, que no puede describirse con palabras, pero que se conoce directamente a través de la experiencia de la conciencia pura. Enfatizaba que la única forma de alcanzar la liberación espiritual era a través de la comprensión de uno mismo, mediante la disolución del ego y de la mente pensante. Para Ramana, el autoconocimiento era el único camino verdadero, y enseñaba que todos tienen la capacidad de alcanzar esta realización sin depender de gurús ni de poderes extraordinarios. La práctica de mirar hacia adentro y cuestionar el yo era suficiente para quien deseaba conocer la verdad absoluta. Ramana Maharshi es un ejemplo de cómo la iluminación puede ocurrir de manera simple y directa, sin necesidad de complicaciones ni búsquedas externas. Su enseñanza aportó un enfoque nuevo y accesible al camino espiritual, que sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Abrió para la humanidad el camino eterno de la verdad suprema, que es, al mismo tiempo, simple, directa y natural. Al final de este video, amados seres de luz, queremos resaltar que no existe una única fórmula ni un camino predeterminado para el despertar espiritual. Cada uno de nosotros sigue su propia jornada, única e irrepetible. Los maestros iluminados que hemos compartido aquí tienen sus propias historias, sus dificultades y sus momentos de transformación, pero lo que todos nos enseñan es que la iluminación es posible para cualquier ser humano, en cualquier momento y de diversas maneras. Si estás pasando por un proceso de despertar, es importante que sepas que no estás solo. Aunque el mundo materialista muchas veces no ofrezca una comprensión de esto, el despertar espiritual está al alcance de todos los que buscan la verdad interior. Queremos que tú, al igual que los maestros que hemos compartido, puedas conectarte con tu verdadera esencia y que este video haya sido útil para que comprendas más sobre lo que está sucediendo dentro de ti. No dudes en interactuar en los comentarios y compartir tus experiencias. Queremos escucharte, saber cómo está siendo tu viaje y juntos formar una cadena de luz y aprendizaje mutuo. Te agradecemos por acompañarnos en este video y esperamos verte en nuestro próximo encuentro. Que la luz divina que reside en ti continúe brillando intensamente, guiando tu camino.